Buen día, hoy les hablaremos sobre la alimentación en México, su pasado, el presente y sus perspectivas. México es un país lleno de recursos naturales, sin embargo, esto no ha elevado el nivel de vida de su población a causa de otros factores que interfieren con aumentarlo. Los factores más marcados se reducen a tres de estos, que serían los sociales, los políticos y los económicos. En cuanto a antecedentes históricos, la gran diversidad de climas, los tipos de tierra y la vegetación han sido elementos clave en la vida del México antiguo y también del moderno. Sin embargo, aunque los habitantes del México antiguo disfrutaban de una gran variedad de alimentos, también existían desigualdades sociales y económicas dentro de la misma sociedad. Bases de la alimentación del México antiguo. Por ejemplo, podría ser el maíz, el amaranto y el frijol. Otra base sería el cultivo de vegetales, como la calabaza, el chayote, el aguacate, guapinole, los mezquites, la verdura, etcétera. Otro pueden ser las frutas, que se puede ser la tuna, el capulín, el tejote, la chirimoya, el anche, la guayaba, el aguacate, la peña o el mamey. También tenemos el acompañamiento de las comidas, que era con agua de chía, chocolate o pulque, y la ganadería y pesca, que usualmente provenían de la casa. Tenemos animales como pescados, mariscos, ranas, reptiles, renacuajos, y también armadillos, serpientes, venados, entre otros. Alimentos de consumo usual, como podrían ser insectos como gusanos de maguey, gusanos colorados, chinches acuáticas, escamoles, jumiles, chapulines y diversos tipos de hormigas. Otro podría ser después de la conquista del periodo colonial, comienza la introducción de granos como el trigo, como para emplearlo en la repostería, el arroz, el garbanzo, el centeno, el ajonjolí, las nueces, la moscada, el azafrán, jengibre y la canela. En cuanto al panorama actual de la nutrición, para conocer la situación en la que presenta la población mexicana, con el fin de prevenir los problemas de nutrición y favorecer el desarrollo saludable de todos los individuos, es conveniente tomar en cuenta los datos directos a partir de estudios que están disponibles, la información socioeconómica presentada por conocedores del tema y también la emitida por los organismos internacionales acerca del país. Factores que influyen en el estado de nutrición. Son varios los factores que afectan el estado de nutrición de una población, entre ellos la estructura de la población en términos de su pirámide poblacional, es decir, la promoción de individuos de los distintos grupos de edad, el predominio de un grupo sobre otro, ejemplo de niños o de personas de edad avanzada y la esperanza de vida al nacer, ya que a medida que las poblaciones viven más, permiten que se gesten las enfermedades de tipo crónico y de lenta evolución. Son determinantes para que se presente una transición epidemiológica donde poco a poco se abatan las enfermedades infecciosas que predominan a la infancia y pase a un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas que predomina en la adultez. En cuanto a los patrones de consumo de alimentos y su efecto en la nutrición, en los años recientes se han modificado de manera sustancial los hábitos alimentarios que tiene la población mexicana. Esto debido a que la cultura alimentaria nacional ha asumido una tendencia de cambio que está orientada a homogeneizar los patrones de consumo mediante la incorporación de nuevos componentes. Por ejemplo, así el consumo de maíz ha sido sustituido en cierta medida por el consumo de trigo y también ha disminuido la ingestión de alimentos tradicionales. Estas tendencias de cambio se han dado en los medios rural y urbano, aunque quizás con más fuerza en el último. La población ha visto como un ejemplo a seguir la dieta de los países industrializados, con, con predominio de alimentos muy refinados, con un alto contenido de energía, proteínas, azúcares refinadas, grasas saturadas y colesterol, así como muy pobres en fibra, que constituye un símbolo de abundancia. Se puede observar una marcada tendencia hacia el fenómeno, hasta el fomento de este tipo de alimentación, incluso en los países industrializados. En el medio rural, el efecto de la influencia externa ha sido ligeramente menor. Sin embargo, ha tenido repercusiones negativas en el estado de nutrición de sus habitantes. En cuanto a la situación nutricia, tenemos dos factores, que es carencia y exceso. Las enfermedades por carencia van a persistir en algunas edades y estados fisiológicos y también van a ser más prevalentes en poblaciones aisladas en zonas rurales y que generalmente son de bajo nivel socioeconómico o que sufren de inseguridad alimentaria. La desnutrición y la anemia van a ser las principales enfermedades carenciales en México, donde la primera se va a concentrar en población menor de 5 años y la segunda es relevante en niños menores de 5 años, en mujeres y adultos mayores. En cuanto a las enfermedades por exceso, se sabe que las enfermedades crónicas no transmisibles que anteriormente se asociaban con la abundancia,
pueden asociarse también con las carencias y que tanto los individuos con poder adquisitivo como aquellos que no tienen el riesgo a desarrollarlas, pero las causas en un grupo u otro pueden ser distintas. Y actualmente se estima que más del 70% de la población mexicana padece algún grado de sobrepeso u obesidad, que puede ser un factor de riesgo a un sinnúmero de enfermedades crónicas no transmisibles. El siguiente estudio de ENA 96, en el punto número 1, dice que las poblaciones rurales presentan condiciones de vida muy precarias, observándose grandes contrastes entre regiones. En el punto número 2, la desnutrición de los niños menores de 5 años es el principal problema de nutrición de este sector y demanda atención en virtud de constituir un freno para lograr mejorar la calidad de vida. En el punto 3, la población indígena presenta las peores condiciones de nutrición, las cuales se explica por las malas condiciones socioeconómicas en las que viven. En el punto 4 tenemos que la duración de la lactancia materna es muy baja y también se observa que la lactación es temprana en algunas entidades, mientras que en otras es tardía. También mencionan que es urgente promover programas de protección y promoción de la lactancia materna y que las malas condiciones socioeconómicas conducen a situaciones de profunda pobreza. Pero los programas de ayuda alimentaria también requieren de una revisión que permita dirigirlos a las familias que más lo necesitan. Siguiendo el mismo estudio de 99 sobre la desnutrición infantil en México, en el punto número 1 habla de los resultados obtenidos por el N99. Se desprende que la mala nutrición continúa siendo un serio problema de salud pública en México, debido al número de personas afectadas en diferentes etapas de su ciclo de vida, así como el impacto que tienen en su salud y desarrollo. En el punto 2, el desmedro, algunas deficiencias de micronutrientes como la anemia, el sobrepeso y la obesidad constituyen los principales problemas de nutrición. Y en el punto 3, las diversas formas de nutrición son más prevalentes en la población más pobre, es decir, la que vive en la región sur, en zonas rurales y pertenece a familias indígenas. En el punto 4 tenemos que la anemia y algunas deficiencias de micronutrientes como el hierro son más comunes durante el primer y el segundo año de vida y que también la desnutrición y la deficiencia de micronutrientes se van a relacionar directamente con la zona donde vivan, también factores técnicos y socioeconómicos y la edad. Este cambio del incremento que ha tenido el sobrepeso y la obesidad indica que hay factores ambientales involucrados y entre estos factores está el incremento de las dietas altas en energía y bajas en fibra, así como la reducción de la actividad física. Les hablaré sobre la alimentación de grupos indígenas. Los patrones de alimentación de los grupos indígenas son muy diversos. Sin embargo, presentan variaciones similares al de la alimentación del resto de la población. Aunque la base de su alimentación sigue siendo el maíz, el frijol y el chile, la introducción de otros alimentos en la dieta depende principalmente del costo y de la disponibilidad. En condiciones económicas más favorables, los indígenas incluyen otros alimentos en su dieta, como carne, huevos, frutas, verduras, leche y queso, así como otros alimentos industrializados. El tipo de carne, frutas o verduras consumida varía de acuerdo a cada región geográfica. En general, los indígenas, más que sustituir sus alimentos tradicionales por otros, tienden a introducir alimentos adicionales. También les vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación del estado nutricio. Tenemos primero los indicadores indirectos. A partir del año 1940 se incluyeron en los censos de población algunas preguntas que permitieron conocer en una pequeña escala ciertos aspectos de la alimentación de la población. Aunque el objetivo no era sino tener algunos datos indicadores de modernidad, se incluyeron el uso de otros indicadores indirectos, como las estadísticas vitales y de salud o acceso a servicios de salud, va a ayudar a enmarcar la problemática de la población en un contexto socioeconómico y demográfico útil en el diseño de las políticas específicas, pero los hallazgos no siempre van a ser atribuibles a problemas nutricios. Otro podrían ser los indicadores directos. Para hacer un diagnóstico de la situación alimentaria se requiere de un instrumento que proporcione información acerca del consumo de todos los alimentos que conforman la dieta de distintos grupos sociales. Además, se requiere conocer la frecuencia de ingestión de cada alimento y su consumo integrado a cada una de las dietas a considerar.
ya que la combinación de los diversos alimentos dentro de la dieta permitirá establecer el perfil alimentario del o de los grupos evaluados. Los indicadores más útiles para evaluar el estado nutricio de la población son los antropométricos, y los más veloces de ellos son el peso y la estatura, y los índices derivados de estas mediciones. En ocasiones, el perímetro del brazo en grupos más vulnerables a desnutrición y el perímetro de la cintura, por ser indicador de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. En cuanto a la seguridad alimentaria, un comité de las Naciones Unidas definió que un hogar tiene seguridad alimentaria cuando tiene acceso a la alimentación que se requiere para una vida saludable en todos sus miembros. Esto significa que debe ser adecuada en términos de calidad, cantidad y aceptable culturalmente, y cuando no está en riesgo de perder dicho acceso. Entonces, un hogar va a considerar que tiene seguridad alimentaria si tiene protección contra la inseguridad alimentaria de tipo crónica y también la estacional. La pobreza alimentaria en 2008, Coneval estimó que la población en pobreza alimentaria correspondía al 18.2% del total de la población mexicana. Lo anterior cobra relevancia si se considera que más de 3.800.000 hogares no cuentan con ingresos suficientes para comprar los bienes de la canasta básica. Los estados que presentaron mayores porcentajes de población en pobreza alimentaria, según datos en 2005, fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 42, 42 y 38% de su población total. Respectivamente, lo anterior no es sino una muestra de los contrastes que se presentan a lo largo del territorio nacional, donde a pesar del hecho de encontrar a tanta población con sobrepeso u obesidad, la inseguridad y la pobreza alimentaria son problemas cotidianos. En cuanto al efecto de la globalización sobre la alimentación, de manera mundial, la dieta se está volviendo más densa en energía y también más dulce. Simultáneamente, los alimentos ricos en fibra se están reemplazando con versiones más procesadas. A pesar de la gran variedad que existe en los patrones de alimentación a nivel global, los temas de discusión parecen ser los mismos en la mayoría de los países. Tanto la riqueza como la pobreza tienen efectos profundos en la dieta, la nutrición y la salud. Y conforme el ingreso aumenta, las poblaciones se vuelven más urbanas y las sociedades entran en etapas distintas de lo que se ha llamado transición nutriológica. Estos son algunos programas alimentarios con la finalidad de responder ante los principios problemas de alimentación y nutrición que aquejan a México. Se ha puesto en marcha programas de apoyo que han tenido propósitos particulares de vigencias específicas. Por ejemplo, el PROESA en 1997 fue diseñado para ayudar a resolver los problemas básicos de bienestar en las familias mexicanas que viven en condiciones de pobreza extrema en localidades con altos grados de marginación. En general, la titular beneficiaria del programa es la madre de la familia, salvo en casos excepcionales. Otro sería el programa de apoyo alimentario, que este incorpora a las familias que no son atendidas por este último en regiones donde no hay cobertura de salud o educación. Tienen una cobertura de 700.000 hogares en más de 500.000 localidades rurales y urbanas. Tenemos el programa Progresa, Prospera, Oportunidades, que tiene 3 componentes: el componente educativo, el componente alimentario y el de salud, que se hablará más adelante. El educativo está orientado a permitir la incorporación y la permanencia en la escuela de los niños inscritos en primaria y secundaria, con énfasis en la equidad de género y a través de becas educativas y el apoyo monetario para que adquieran los útiles escolares. En el componente alimentario, incluye un apoyo monetario mensual único por familia para que se distribuya a que mejore la cantidad y diversidad del consumo de alimentos, así como una dotación mensual de suplementos para todos los niños de 4 meses a 2 años de edad y para los niños de 2 a 4 años que también presenten algún grado de desnutrición. Y por último, se proporciona una dotación mensual de suplementos para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Estos son algunos componentes de salud. Sería el paquete básico, sería el tratamiento básico en el ámbito familiar, la planificación familiar, la atención prenatal del parto y puerperio del recién nacido y vigilancia de la nutrición y del crecimiento infantil, como pueden ser las inmunizaciones, el manejo de casos de diarrea en el hogar, tratamientos antiparasitarios a las familias. Otros podrían ser el manejo de infecciones respiratorias agudas, la prevención y control de tuberculosis pulmonar, la prevención y control de la hipertensión arterial y diabetes mellitus, la prevención de accidentes y manejo iniciales de lesiones, la capacitación comunitaria para el autocuidado de salud y la detención y control del cáncer cervicuterino. Bueno, estas serían las referencias y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver el video.